Buenos días y que el Señor les bendiga. Es un honor, un placer grande para mí poder estar aquí con ustedes un domingo más compartiendo, ¿no es cierto?, el precioso consejo de Dios. Abra sus Biblias, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 5. Estamos estudiando esta preciosa serie expositiva, ¿no es cierto?, bíblica, transformando y renovando nuestro entendimiento, y confiamos en el Señor que esté siendo de mucha bendición para el crecimiento y el beneficio espiritual de la iglesia. Hoy día vamos a terminar el capítulo 5 ya, y vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, mucho acerca de una analogía, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo ha usado acá en esta porción bíblica. Vamos a estar estudiando desde el versículo 12 del capítulo 5 hasta el 21. Tenemos una gran porción bíblica, ¿no es cierto?, en esta mañana para poder interpretar, para poder aplicar y obviamente para profundizar. Yo quiero animarles, ¿no es cierto?, a que podamos estar atentos, a que podamos estar despiertos en el corazón, en la mente, en el espíritu, para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Vamos desde el versículo 12 hasta el 21. Señor, esta mañana te damos gracias por tu palabra en medio de nosotros, porque no podemos escucharte, no podemos entenderte si tu Espíritu Santo, Señor, no está con nosotros, si no está en medio de nosotros obrando, porque la gran labor del Espíritu Santo es revelar la verdad, es revelar la persona de Cristo a la iglesia, a la congregación, y sin ese elemento del Espíritu Santo no podemos nosotros entenderte, escucharte. Gracias, Señor, por esta mañana. Edifica los corazones, edifica las mentes, las vidas. Oramos por transformación, por cambio. Oramos, Señor, también por el metanoia, Señor, el cambio de mente también en el ámbito espiritual. Si hay alguien que aquí está caminando en un rumbo distinto, en un rumbo que va, Señor, disconforme al ritmo, Señor, de tu reino, que está distinto, Señor, a las normas de tu palabra, oramos, Señor, que se produzca ese metanoia, ese cambio de dirección, ese cambio de mente, Señor, para alinearnos con el camino correcto, que es hacer tu voluntad. Háblanos esta mañana y nutre, Señor, a la iglesia con tu poder. Amén. Versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres. Por tanto, todos pecaron. Sermón 19, el título de este mensaje es: ¿estás en Adán o estás en Cristo? Ya vamos a ver de qué se trata esto. ¿Estás en Adán o estás en Cristo? Y el versículo 12 nos ha dicho, ¿no es cierto?, de que el pecado entró al mundo por un hombre. Y ese hombre es Adán. ¿No es cierto? Todos conocemos la historia, los primeros capítulos de Génesis. Dios crea al hombre, crea a la mujer del hombre, ¿no es cierto? Dios los pone en un lugar específico, les da una orden, les da un mandato, les da, ¿no es cierto?, la diferencia que nosotros tenemos a toda la creación, que es una conciencia, es el libre albedrío y obviamente la comprensión, ¿no es cierto?, la de las cosas, la inteligencia. Y Dios le dice al hombre: no comerás de este árbol, no comerás de este fruto, ¿no es cierto? Y le da un mandato de permanecer en obediencia. Obviamente ese mandato es quebrado, ¿no es cierto?, por Eva, y en consecuencia de esto el pecado entra, ¿no es cierto?, al mundo, y acompañado del pecado también la muerte. Por eso es de que nosotros hoy en día morimos, ¿ya? Pero el hombre nunca fue diseñado para morir. Ya Dios crea al hombre y crea a Adán, al hombre y la mujer, y la idea era que nunca muriesen. ¿Ya? Por eso usted va a ver que Adán, que todas estas personas vivieron 800 años, 900 años, porque la dádiva de Dios es vida, Él es vida. Pero como el pecado, ¿no es cierto?, entra al mundo, y la muerte también, ahora por el castigo, ¿no es cierto?, de ese pecado, nuestra vida se ha reducido a, si nos cuidamos bien, 100 años. Si no, pues no lo sé. Ya, pero vemos aquí que el pecado entra al mundo junto con la muerte. Y aquí el versículo dice también que pasó a todos los hombres. Una herencia, tome. Una herencia que todo el hombre recibió, y es la herencia, ¿no es cierto?, de
ser pecadores, la herencia de ser, ¿no es cierto?, destituidos de Dios. Cuando antes de que Adán y Eva pecasen, Dios descendía y tenía comunión con ellos. Ellos se podían ver, podían hablar, podían conversar, pero después ya no. Ellos son expulsados, ¿no es cierto?, del paraíso, del jardín del Edén, y se produce esa ruptura que vino a arreglar la persona de Cristo después. Entonces, por eso es de que el hombre nace en pecado, por eso es de que el hombre ya nace en un mundo malo. Por eso es de que todos, ¿no es cierto?, cuando vienen al mundo ya nacen con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza torcida, con una naturaleza carnal, ¿no es cierto?, y la tendencia a hacer lo malo, porque por este hombre la herencia pasa a todos los hombres. Y todos los que nosotros estamos acá somos pecadores redimidos, somos pecadores perdonados, somos pecadores que hemos venido a los pies de Cristo y hemos sido lavados por su sangre, ¿no es cierto?, y gracias a eso nosotros ahora tenemos una nueva conexión con Dios. Pero eso es gracias a Cristo. Versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay pecado, donde no hay ley, no se inculpa el pecado. No se inculpa el pecado. El versículo 13 nos está diciendo que antes, ¿no es cierto?, de que se diera la ley, desde Noé hasta Moisés, tenemos un montón de años, pero allí cada quien hacía lo que quería. Cada quien hacía lo que quería y el pecado, ¿no es cierto?, no era inculpado, es decir, no era identificado. De hecho, allí, si usted lee los primeros capítulos de Génesis, dice de que hasta ángeles del cielo descendían, ¿no es cierto?, de la tierra para conectarse, ¿no es cierto?, sexualmente con las personas de la tierra, y había todo un desorden. Y allí entra Babel, allí entra Sodoma y Gomorra, allí entra un montón de cosas, pero Dios da la ley de Moisés, la ley de Dios por medio de Moisés, para que el pecado, ¿no es cierto?, fuese denunciado. Antes de la ley, cada quien hacía lo que quería, la maldad aparentemente era normal, era común, pero desde que la ley viene, empieza a decir, no matarás, no robarás, no mentirás, y allí nos empezamos a dar cuenta que hacer lo malo es pecado. Y de eso está hablando, ¿no es cierto?, el versículo 13. Ponga atención, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero como no había ley, dice el versículo, el pecado no se inculpaba. Cuando la ley viene, entonces se dan las 613 leyes que tenía el pueblo de Dios, y de ahí ya se empieza a saber de que, wow, mentir es malo, wow, fornicar es malo, wow, robar es malo. Pero antes de eso todo el mundo lo hacía. Y Pablo, como es un ex fariseo, Pablo fue una persona criada desde los 12 años en las escuelas rabínicas, sabía completamente esto a la perfección, entendía todo lo de la ley de Moisés desde la A a la Z. Pablo a los 12 años probablemente ya se sabía de memoria casi los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco. Pablo era un hombre muy inteligente, muy superdotado. Dice él en Filipenses de que nadie lo superaba de sus amigos fariseos. Él era tan celoso, él era tan apegado a la ley que nadie lo superaba de todos sus contemporáneos. ¿Ok? Y después, cuando él viene a los pies del Señor, ese celo, esa garra que él tenía por la ley de Dios se convierte un celo y un amor para Dios y para su reino y para su palabra. Y por eso vemos a un Pablo acá desatado, ¿no es cierto?, en revelación de Dios, y por eso escribe esta obra de arte que es más bien conocida, la Carta Magna de Pablo. Es más bien conocida como el Magnus Opus de Pablo. Lo máximo que él pudo haber producido, ¿no es cierto?, en su mente teológica es el libro de Romanos. Y yo no quiero caer en comparaciones ni nada de eso, pero vaya usted a todas las iglesias de la sexta región y pregunte usted si en alguna vez en la historia de esa iglesia se ha predicado acerca de Romanos. Sí, quizás va a encontrar un mensaje de aquí por allá, pero lo que Dios está haciendo con esta iglesia es algo bueno. No sé si tú lo logras ver, pero es maravilloso, porque es la verdad, es la luz, el libro de Romanos es la constitución, es el carnet de identidad del cristiano. Todo lo que el cristiano necesita saber está aquí.
en cuanto al pecado, en cuanto a Dios, en cuanto al reino, en cuanto al evangelio, en cuanto a la cruz, en cuanto a la santificación, en cuanto al bautismo, en cuanto a la salvación, en cuanto a todo. Está aquí. Es como una pequeña Biblia dentro de la Biblia. Si reunimos a Tomás de Aquino, a San Agustín, a Calvino, a Lutero y a todos estos grandes, maravillosos teológicos con mentes agudas y profundas, penetrantes en el estudio bíblico, si los reunimos a todos acá y les preguntamos cuál es el mayor teólogo de toda la historia, yo creo que todos se pelearían por decir Pablo. Después de Cristo es Pablo, nuestro gran ejemplo a seguir, el único que tuvo la osadía de decir, imítenme a mí, siendo hombre, imítenme a mí. Y acá en el versículo 13 le está diciendo de que antes de la ley, el pecado daba lo mismo, pero de la ley para acá ya no da lo mismo. Versículo 14, no obstante, dice el texto, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. ¿Por qué reinó la muerte? Porque la muerte tiene poder, la muerte es una persona, así como tú y yo somos personas, la muerte también es una persona, ya con poder y autoridad que se mueve en el ambiente espiritual, manifestado en lo físico, y la muerte hacía lo que quería porque nadie tenía la luz de la ley de Dios. Entonces la muerte reinaba, la muerte hacía lo que quería con las personas. Pero desde que la ley llega, ya no. Mucho menos cuando Cristo viene. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, dice, aún en los que pecaron a la manera de transgresión de Adán, en el cual es figura del que había de venir. Versículo 15. El versículo 15 está entrelazado, está conectado con el versículo 19, el 15, el 16, el 17, el 18 y el 19. Estos 5 versículos están conectados, componen una misma idea. Y obviamente lo vamos a leer juntitos y después vamos a leer uno por uno. El mensaje hoy en día, yo le quiero pedir su paciencia, va a ser un poquito largo, ¿ya? Más quizás de lo normal. Vamos a leer los 5 versículos de una vez y después los vamos a interpretar uno por uno. Dice, pero el don no fue como la transgresión. El don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación para la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es un contraste, ¿Qué es un contraste? Es una idea que se opone a ella misma, ¿ya? Contraste es lo opuesto de luz, es oscuridad, eso es un contraste, ¿ya? Lo opuesto de flaco es, ¿no es cierto?, gordito, eso es un contraste, ¿ya? Lo opuesto en una cosa con la otra. Y Pablo está haciendo un contraste aquí entre la persona de Adán y la persona de Cristo, porque la persona de Adán representa toda la humanidad, nos representa a todos, y la persona de Cristo representa simplemente la salvación hacia esa humanidad. Y ahora vamos a ir versículo por versículo de los 5 que acabamos de leer. El versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión. Ahora usted tiene que entender aquí que la palabra don, Pablo se está refiriendo a Jesús. Cuando Pablo dice, pero el don, usted cambie la palabra don y ponga Jesús. Pero Jesús no fue como la transgresión. Y transgresión se refiere obviamente a la persona de Adán. Entonces el texto diría así.
Pero Jesús no fue como Adán. Porque si por Adán, ¿no es cierto?, murieron muchos, que es toda la humanidad, por Jesús abundará la gracia para todos. Esto es un contraste. Es un contraste. Entonces, lo que está diciendo acá el versículo 15 es refiriéndose a la llegada de ambas personas. La llegada de Adán produce maldición. Adán fue creado y esa creación que se llama Adán produjo maldición. La llegada de Jesús produce bendición. La llegada de Adán produjo maldición, la llegada de Jesús produjo bendición. Eso es lo que dice el versículo 15. Eso es lo que dice el versículo 15. Versículo 16. Y con el don, Jesús, ya, cámbiale la palabra don y póngale Jesús. Y con Jesús no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, es decir, Adán. Y con Jesús no sucede como Adán que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero Jesús vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces aquí en el versículo 16 Pablo está hablando de la eficacia de ambas personas. ¿Ya? Pablo aquí en el versículo 16 está diciendo de que Adán fue deficiente y Jesús fue eficiente. ¿Ya? En el versículo 15 Pablo dijo que la llegada de ambas personas, una produjo maldición y la otra produjo bendición. Y en el versículo 16 Pablo está diciendo de que esta persona que es Adán produce deficiencia y la persona de Jesús produce eficiencia. ¿Se puede entender lo que estamos hablando? Pablo está haciendo un contraste entre dos personas. La persona de Adán que representa a la humanidad y la persona de Cristo que representa, ¿no es cierto?, nuestra nueva vida. ¿De acuerdo? Versículo 17. Pues si por transgresión de uno solo reinó la muerte, por la transgresión de uno solo. ¿Quién es ese uno solo? Adán. Muy bien. Pues si por la transgresión de uno solo, que es Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y esto, los que reciben la gracia y el don de la justicia son ustedes, soy yo, es la iglesia de Cristo. Nosotros somos los que hemos recibido la abundancia de la gracia y hemos recibido el don, es decir, el regalo, la dádiva de la justicia, de que gracias a esa persona yo puedo decir delante de Dios que soy justo. Contraste, la persona de Adán, la persona de Cristo. ¿De dónde Pablo sacó estas ideas? Sencillo, inspiración divina, inspiración del Espíritu Santo. Bien, hemos leído el versículo 17. Ahora, Pablo va a hablar aquí acerca del origen. Primero, versículo 15, llegada. Versículo 16, eficacia. Y versículo 17, origen de estas dos personas. El origen de este contraste. El origen de Adán era humano y el origen de Jesús era divino. Y esa es toda la diferencia. Esa es toda la diferencia. Voy a volver a leer el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Aquí Pablo en el versículo 17 está hablando del origen de ambas personas. El origen de uno es humano, el origen del otro es divino. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Iglesia, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de la importancia de la persona de Jesús en tu vida?
se puede entender la magnificencia, la importancia, la relevancia de estar en la persona de Jesús, de vivir gobernado por Cristo y guiado por el Espíritu Santo, de vivir una vida conforme a esa ley. Es importantísimo que lo podamos entender. El versículo 18 nos está hablando de herencia. Ya vamos a hacer un solo resumen de estos 5 versículos. Tuve una gran discusión conmigo mismo para ver si podía sacar 2 mensajes de esta porción, pero al final me decidí por hacer uno solo, porque quería hacer un mensaje de estos 5 versículos solamente. Bueno, en realidad en Romanos se puede sacar una prédica de cada versículo, pero pasaríamos por lo menos unos 10 años estudiando Romanos en esta iglesia. El versículo 18 nos habla de herencia, que la herencia de Adán fue la muerte y la herencia de Jesús es la vida eterna. Volvamos a leer cuidadosamente, meticulosamente, sistemáticamente el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia, porque Dios es justo, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Y ese es el gran tema de Romanos, la justificación por la fe. De que solo por la fe, de que solo por creer en Dios yo soy libre. Libre. Gloria a Dios por los métodos, gloria a Dios por los conceptos, gloria a Dios por aquellas herramientas que me ayudan a sanar mi alma, mi mente, mi corazón, mis emociones. Gracias a Dios por los programas, por los seminarios, por las escuelas. Gracias, gloria a Dios, son buenos elementos, me ayudan, enriquecen mi fe. Pero ¿de qué sirve todo ese repertorio de cosas y no hay fe? Soy testigo de personas que pasan por cursos y lo hacen sin fe. Y han hecho tantos cursos y están igual o un poco mejor. Entonces no hay fe. Si tan solo hubiese fe, si tan solo cerrásemos los ojos y dijésemos, Señor, yo creo que tú me puedes sanar. Yo creo, o con la poca fe que tengo, decido creer de que tú puedes hacer la obra en mi vida, que tú puedes hacer la obra en mi matrimonio, pero somos buenos para irnos detrás de las otras cosas. Versículo 18 nos habla de herencia, que la herencia de Adán fue la muerte y la herencia de Cristo es la vida eterna. Versículo 19, ya el último de este bloque de 5 versículos. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, porque gracias a Adán nosotros somos pecadores, gracias a la desobediencia de ese hombre, ¿no es cierto? Toda la herencia que el mundo recibió, el versículo dice, cardos y espinas producirá la tierra por tu culpa. ¿Qué son los cardos y las espinas? Las enfermedades, el odio, la violencia, todo lo que se ve hoy en día, toda la violencia que lamentablemente está entrando en nuestro país, en la región metropolitana, ahí en Santiago, tanta violencia, esos son los cardos y las espinas. Con el sudor de tu frente trabajarás. Y tantas consecuencias. Maldita será la tierra por tu culpa. Vivimos en una tierra maldecida. Lamentablemente, usted sale de aquí para allá y usted ve todo. Es así. Pero gracias a alguien, gracias a una persona, que nosotros no vivimos en maldición, que sí vivimos en un mundo maldito. Fuerte escuchar eso, ¿no? No lo dije yo no maldije la tierra, lo hizo Dios. Y allí vivimos. La iglesia es una sociedad en medio de otra sociedad. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es esa pequeña luz adentro de una cueva oscura que se llama mundo. Y gracias a una persona yo vivo en luz. Gracias a una persona yo vivo en obediencia. Gracias a una persona yo no vivo en maldición. Gracias a una persona yo no vivo en muerte. Gracias a una persona yo vivo
en la vida. Y es lo que nos está diciendo el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Quiénes son los muchos? Todos los creyentes que hoy en día y que desde Cristo hasta ahora han sido creyentes y han muerto en Cristo Jesús. Actualmente la iglesia, que somos todos nosotros. Esos son los muchos. La iglesia ha sido constituida justa delante de Dios. Entonces, el versículo 19 nos habla de resultado. Resultado. ¿Cuál es el resultado de esta comparación, de este contraste? ¿Cuál es el resultado de Adán? ¿Cuál es el resultado de Cristo? Uno produce desobediencia y el otro produce obediencia. Ahora, los 5 versículos que acabamos de leer nos hablan de 5 cosas. Versículo 15, llegada. Versículo 16, eficacia. Versículo 17, origen. Versículo 18, herencia. Versículo 19, resultado. Ahora, vamos otra vez a retroalimentar. Versículo 15 nos habla de la llegada. La llegada de Adán produjo maldición y la llegada de Cristo produjo bendición. Versículo 16. La eficacia de Adán es deficiente y la eficacia de Cristo es eficiente. Versículo 17 nos habló de origen. El origen de Adán es humano, carnal, y el origen de Dios es divino, espiritual. Versículo 18 nos habla de herencia. La herencia de Adán fue la muerte y los cardos y las espinas que hoy en día nos rodean. Y la herencia de Cristo es la vida eterna. Versículo 19, el resultado. Uno produce obediencia y el otro produce desobediencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No hemos ido a las preguntas todavía. Ahora vamos a ir a la primera. Nos faltan 2 versículos, el 20 y el 21. Los frutos de vivir en Adán son desobediencia. Bueno, pecado, rebelión, desobediencia, muerte. Muerte espiritual, muerte física, muerte financiera, muerte en salud, muerte matrimonial, muerte laboral, muerte de todo. Una vida infértil, una vida que no produce, una vida que no crece, una vida que se estanca, una vida que no prospera, una vida que todo lo que toca se arruina, una vida que todo lo que toca, una vida podrida. Esos son los frutos de Adán, de vivir en Adán. Y aquí viene donde Salvador se mete en problemas. Donde porque por decir estas cosas todos lo miran raro, que el que no está en Cristo, sea tu familia o no sea tu familia, está bajo los frutos y bajo la condenación de Adán. Sea quien sea, lo siento mucho, pero hay que decir estas cosas. Es así, iglesia, y yo no he venido aquí para ofenderte. He venido aquí para enseñar lo que el Señor ha puesto en mi corazón por medio de su palabra. Y de que Dios hoy día quiere redumirte de los frutos de Adán, de una vida así. Di como 10 frutos. Ahora tú pon ahí, primera pregunta de aplicación. Los frutos de Adán son. Escriba. Ahora, los frutos de vivir en Cristo, según este contraste que hemos hecho, obediencia, vida eterna, una nueva vida en Cristo, una nueva identidad, un corazón sano, una mente sana, un cuerpo sano, una nueva cosmovisión de la vida, nacer de nuevo, bendición, muchas cosas. Y aún cuando hay dificultad, cuando hay crisis, cuando hay problemas, porque no significa que el cristiano viene a Cristo y todo se arregla. No, el cristiano también pasa por problemas, por crisis, por dificultades, por desafíos. Y aún cuando estamos en medio de esas cápsulas de la vida, Dios está con nosotros. Cristo sigue siendo Rey, Él sigue gobernando nuestras vidas y Él de su mano nos lleva por el buen camino hasta sacarnos adelante de todas estas crisis.
Esta es la segunda pregunta. Los frutos de Cristo, los frutos de vivir en Cristo son, usted sabe cuáles son. Usted sabe cuáles son. Versículo 20. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Este es uno de los versículos más complicados. Todas las veces que he enseñado Romanos, muchos me han hecho esta pregunta. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué significa eso? La ley se introdujo en el pueblo de Dios para que todo el pecado salga a la luz. Porque sin ley de Dios, todo el mundo hace lo que quiere. Pero con la ley de Dios, el pecado sale a la luz y nadie hace lo que quiere. Entonces, cuando hay ley, abunda. El pecado sale a flote. Cuando no hay ley, el pecado queda oculto. Cuando tú estás en la verdad, el pecado sale a la luz. Cuando tú estás en oscuridad, el pecado está tapado. Entonces, donde hay ley, sale el pecado a la luz. De eso está hablando el versículo 20. Pero dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Correcto. Hubo muchedumbre de pecado en el pueblo de Dios gracias a la ley, porque la ley es un espejo en el cual yo me vengo a ver y veo que mi cara está manchada y esa mancha se llama pecado. Y si ese espejo no me dice que yo tengo una mancha en mi cara que se llama pecado, yo vivo por la vida con una mancha en la cara. Y yo no me puedo sacar los ojos así para verme. ¡Wow! No puedo. Entonces hay algo que me tiene que decir que yo soy pecador. Y esa es la ley de Dios. Entonces, cuando hay verdad, hay muchedumbre de pecado. Porque la verdad, el foco de la verdad, alumbra, ¿no es cierto?, la maldad, y la maldad sale a flote, la maldad se expone. Es así lo que este versículo significa. Mas cuando el pecado abundó, abundó la gracia. Dios tuvo gracia de su pueblo y de sus pecados. Y uno de los elementos donde Dios mostró más gracia en el Antiguo Testamento, porque muchos creen de que la gracia está en el Nuevo Pacto, el Pacto de la Gracia, sí, correcto, pero vemos muchísima gracia en el Antiguo Testamento. Y uno de esos elementos es el hecho de que cuando el hombre pecaba y venía al templo, al sistema sacrificial, no moría él, moría un animal. Esa es la evidencia más grande de la gracia de Dios para el pecador. Que tú no mueras, que muera otro. Y eso se llama expiación, se llama propiciación. ¿Y quién moría? Era un cordero, un macho cabrío, un chivo expiatorio o una tórtola o cualquier otro animal. Eso se llama gracia. Quítate tú para ponerme yo. La sustitución. El justo muriendo por el injusto. Primera de Pedro, capítulo 2. A eso se refiere el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Dios mete la ley en Israel para que todo el pecado que estaba en ese pueblo salga. Pero aún en medio de ese pecado, Dios tuvo misericordia y gracia abundantemente de su pueblo. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo nuestro Señor. Nuestro Señor. Nuestro Señor. Entonces tenemos aquí una pregunta para ir buscando ya el cierre de nuestro mensaje. Una pregunta. ¿Quién es el que nutre? ¿Quién es el que llena? ¿Quién es el que satisface tu vida? ¿Es Adán y su herencia? ¿O es Cristo y su eficacia? ¿En quién vives tú? Así se llama este mensaje.
¿Estás en Adán o estás en Cristo? ¿En quién vives? ¿Quién reina tu corazón? Vayamos a la pregunta 3. ¿Quién gobierna tu vida espiritual? Usted allí responda. No me vaya a poner 50 y 50 ya. No se puede. O estamos en uno o estamos en otro. Adán y su herencia, el pecado existen para destruir y para matar, pero Cristo y su gracia existen para reconstruir y para darnos vida eterna. Entonces, si hemos hecho este contraste, o si Pablo hizo este contraste, ¿quién gobierna nuestra vida? Si tú vives en Adán, todos tus esfuerzos, tus entregas en tu diario vivir son vanos. Mas si vives en Jesús, si vives en la verdad de Dios, si vives en su reino, si vives bajo el temor de Dios, tu vida diariamente es gobernada por Él y guiada por su Espíritu, y es una vida llena de frutos, es una vida en bendición. Señor, yo te quiero dar gracias por esta mañana. Muchas gracias. Porque tú, Jesús, eres lo más importante. Eres lo más magnificente. Tu supremacía es todo en nosotros. Y Jesús, tú nos invitas esta mañana a que tengamos una relación personal contigo. No una relación lejana, una relación trabada, sino una relación cercana. Como dice el versículo, acercaos confiadamente al trono de su gracia. Y esta mañana queremos venir confiadamente, Señor, al trono de tu gracia. Y queremos decirte, Señor, que toques nuestras vidas. Toca, Señor, nuestras familias. Toca, Señor, nuestro matrimonio. Toca, Señor, nuestros hijos. Toca, Señor, nuestra vida espiritual. Toca, Señor, nuestra iglesia. Llévala, Señor, por el buen camino. En el camino donde ni yo, ni los ancianos, ni los diáconos, ni nadie la puede llevar. Porque esa es una obra, Señor, que te corresponde a ti. Queremos darte el lugar, queremos darte el espacio. Queremos estar en Cristo. Hoy día, Señor, hacemos un compromiso y un pacto de soltarle la mano a Adán, de soltarle la mano a esta naturaleza que durante mucho tiempo nos gobernó y nos llevó al fracaso, nos llevó al desastre. Tú eres vida, Jesús, y en ti queremos permanecer. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.